Hola profesora, nosotros somos el grupo número 1 y este grupo está conformado por Andrade Silva Mariuxi, Barco Ceballo Dora, Bones Jama Marcelo, Borja Angulo Alex, Cortés Izquierdo Pércide, Esmeralda Quiñones Joana y quien les habla, Alencastro Borja Alex. En este caso vamos a hablar sobre la unidad número 1, las generalidades del proyecto y el proceso de preparación. Introducción. La presente investigación se llevó a cabo a través de un plan de trabajo y un diagnóstico en el cual nos proporcionó la información necesaria para su desarrollo. El presente trabajo explica e interpreta de forma resumida los parámetros para realizar un proyecto, sea en el área que sea. En este caso daremos datos, referencias, factores, variables e indicadores para llevar a cabo un proyecto. En este sentido, dos de los tipos más frecuentes de proyectos serían los siguientes. Por un lado, estarían los que se realizan en una empresa concreta, persiguiendo la consecución de unos fines muy definidos y como regla general, una mejora en los rendimientos financieros de la misma. Y por otro lado, se encuentran los que realizan los estudiantes de ciertas carreras universitarias para conseguir su titulación pertinente, demostrando de esta manera que han adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de su profesión. Aunque existan múltiples clasificaciones de los proyectos, es posible señalar dos grandes categorías. Por un lado aparecen los proyectos productivos, asociados a las grandes empresas, que buscan generar beneficios económicos. Y por otro lado, los proyectos sociales o públicos, que apuntan a mejorar la calidad de vida de la gente. Luego tenemos lo que es el concepto de paradigma. El concepto de paradigma es complejo, ya que el uso del término a menudo depende del área del saber desde el cual se lo mire. Sin embargo, el concepto de paradigma se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo o para hacer referencia a algo que se tome como modelo. En principio se tenía en cuenta a nivel gramatical para definir su uso en cierto contexto y se valoraba desde la retórica para hacer mención a una parábola o fábula. En este sentido, su aceptación como modelo podríamos establecer un ejemplo como el siguiente. El trabajo de Carlos es un paradigma para muchos jóvenes diseñadores. Es decir, que el trabajo de Carlos es un modelo para muchos jóvenes diseñadores. El uso contemporáneo del término paradigma se empleó por primera vez a propósito de las ciencias y es fruto del pensamiento de Thomas Kuhn, un físico, historiador de la ciencia y filósofo estadounidense, a partir del 1960. Desde este tipo de interpretación, el paradigma constituye básicamente un modelo de cómo deben realizarse las investigaciones e experimentos científicos. Sin embargo, en la práctica científica, un paradigma constituye mucho más que un modelo experimental, sino que también responde a la manera en que los agentes del campo científico entienden, piensan y hacen la ciencia. En el ámbito social, entendemos por paradigma un modo de ver, analizar e interpretar los procesos sociales por parte de una comunidad científica, la misma que comparte un conjunto de valores, normas, lenguajes y formas de comprender de dichos procesos. En este caso, el autor de este concepto lo dijo Miguel Mario en 1988. Cambio de paradigma. Según la visión antes explicada de Thomas Kuhn, los cambios de paradigma se producen cuando un modelo fracasa en su labor de interpretar determinados aspectos de la realidad. En otros casos, la realidad cambia de modo tal que obliga a producir una nueva cosmovisión, término de Thomas Kuhn. Dado que el paradigma no es solo una teoría vigente, sino un sistema entero de creencias y presuposiciones. Paradigma neopositivista. El enfoque neopositivista puede ser aplicado al ámbito de las ciencias sociales, ya que el excesivo rigor lógico-metodológico que adquieren los diseños investigativos. Por ende, este enfoque define cómo hay que hacer la ciencia, mediante métodos, reglas o procedimientos lógicos de análisis. A su vez, el neopositivismo no acepta la ciencia como algo resuelto y estable, sino que algo que se va haciendo una especie de empirismo radical, sometida a la crítica y a la interpretación, y en último término a la lógica. Lo que da a entender que el proceso de resolución
determinación y toma de decisiones se basa en la capacidad de análisis, variables y estadísticas. Paradigma crítico propositivo. Se lo plantea como una alternativa para la investigación social, debido a que privilegia la interpretación, comprensión y explicación de los fenómenos sociales. Es crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación comprometidas con la lógica instrumental del poder. Es propositivo debido a que plantea alternativas de solución construidas en un clima de sinergia y proactividad. Es decir, el paradigma crítico propositivo nos brinda un pensamiento realista y un punto de vista subjetivo en cualquier tema investigativo que nosotros queramos abordar. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto puede ser concebido como una idea, como una actividad, un proceso o un documento según los objetivos y el punto de vista de quien lo adopte o de quien lo lleva a cabo. Existen diferentes tipos o clasificaciones de proyectos, entre los que podemos destacar los de tipo productivo o empresarial, que buscan unos beneficios económicos, y los del tipo público o social, que lo que pretenden es mejorar la calidad de vida de las personas. Independientemente del tipo de proyecto, todos tienen una característica en común, que es la de buscar o dar respuesta a una necesidad, sea esta necesidad económica, social, personal o cualquiera. Por eso es necesario analizar y reflexionar sobre las necesidades planteadas y las posibles soluciones que se puede dar. Por ejemplo, si una persona se plantea como objetivo llegar a ser médico cirujano, primero deberá lograr un objetivo intermedio, que es la titulación de médico, y luego el objetivo final, que es la especialización. ¿Qué invertir en un proyecto? Siempre que exista una necesidad humana de un bien o un servicio, habrá necesidad de invertir. Hacerlo es la única manera de producir dicho bien o servicio. Es claro que las inversiones no se hacen solo porque alguien desea producir determinado artículo o piensa que al producirlo ganará dinero. En la actualidad, una inversión inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un proyecto estructurado y evaluado que indique la pauta a seguir. Según César Aranday, director general de Aranday y Asociados, nos dice que cuando el empresario o emprendedor decide invertir en un negocio, principalmente busca satisfacer sus necesidades básicas, autoemplearse, tener soporte y asistencia, capacitación y lograr un negocio sustentable. Aranday propone varios pasos para realizar la mejor inversión, que es analizar la propuesta de inversión. Se refiere a cuánto tienes para invertir, cuánto puedes invertir y si necesitas asociarte. También identifica el perfil empresarial, que debes tener visión a largo plazo, disciplina, apegarte a normas y lineamientos, ser un líder, tener capacidad económica, evaluar el concepto del negocio, conocer la filosofía de la empresa, que son sus productos, el precio, el mercado potencial, la demanda de la competencia, los requerimientos del personal, la evaluación financiera, que se refiere a la inversión inicial, en las contraprestaciones económicas, estado de resultados y el retorno de inversión, etc. Beneficios para invertir en un proyecto. Los ingresos directos, que son aquellos beneficios económicos que se obtienen como resultado del proyecto de inversión. Los productos, que corresponden a los productos generados por la actividad económica. Y los servicios, que corresponden al servicio prestado mediante el proyecto de inversión. La posibilidad de adquirir nuevos activos, la protección del capital, la posibilidad de aumentar el capital a un monto deseado a futuro y la posibilidad de crear nuevas tecnologías. Y por último, el desarrollo de la economía regional y nacional. Importancia de un proyecto. Proyecto es un emprendimiento temporario realizado para crear un producto o servicio único. Temporario ya que tiene un comienzo y un fin definido, y único ya que el producto o servicio es diferente de alguna manera que lo distingue de otros productos y servicios. Es por ello que los proyectos nos permiten primeramente resolver problemas identificados, los cuales de una u otra forma van a mejorar las condiciones de vida del grupo en estudio. Además de ello, permiten acceder a diversas fuentes de financiación, las cuales basan sus decisiones en diseño de estrategia y flujo de recursos que, concluidos de forma correcta, van a permitir obtener resultados que nos llevan a la recuperación del capital. La realización de un proyecto se debe resolver las siguientes interrogantes.
qué se quiere hacer, que se refiere a la naturaleza del proyecto, por qué se quiere hacer, que se refiere al origen y fundamentación, para qué se quiere hacer, que son los objetivos y propósitos, cuánto se quiere hacer, que se refiere a las metas, dónde se quiere hacer, que se refiere a la localización física, cómo se va a hacer, que son las actividades, tareas y metodologías, cuándo se va a hacer, que se refiere al cronograma, a quiénes va dirigido, que son a los beneficiarios, quiénes lo van a hacer, que son los recursos humanos, y con qué se va a hacer, que se refiere a los recursos materiales y económicos. Evaluación de un proyecto. La evaluación de un proyecto es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un determinado periodo de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte más importante, ya que a partir de este se basa el análisis para tomar una adecuada decisión. La evaluación de proyectos se entenderá como un instrumento o herramienta que provee información a quien deba tomar decisiones de inversión. Las áreas en las que se puede aplicar la metodología de evaluación de un proyecto son: instalación de una planta totalmente nueva, elaboración de un nuevo producto, la ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales y, por último, la sustitución de maquinaria por obsolencia o capacidad insuficientes. Saludos cordiales, profesora. Mi nombre es Roxana Barco, soy de 10º de Contabilidad y Auditoría y a continuación le trataré los temas decisión sobre un proyecto y tipología de un proyecto. Decisión sobre un proyecto. Todo proyecto empieza con una idea inicial que debe ser evaluada para tomar la decisión de llevarlo a cabo o no. De esta evaluación depende el éxito del proyecto y hasta la continuidad de la empresa. Esta decisión debe tomarse en base a un riguroso análisis que derive de la propuesta del proyecto. Esta propuesta será evaluada para tomar la decisión final y se deben tener en cuenta aspectos o factores como el coste, los recursos que se necesitarán, el beneficio estimado y el encaje del proyecto, que este va de acuerdo al portafolio y a la estrategia de la empresa. Otro punto importante es la identificación del problema y las mejores alternativas para solucionarlo. Se debe ver el problema como la distancia entre el estado actual y el estado al que nosotros queremos llegar, el estado deseado. Aparte del análisis, se debe idear situaciones o acciones proactivas y preventivas para llegar a la resolución de un problema. Por último, es muy importante que el proyecto esté alineado a la estrategia de la empresa y que aporte un valor a su portafolio. Tipología de un proyecto. El proyecto es un conjunto coherente e integral de actividades, herramientas, recursos y prácticas coordinadas e interrelacionadas que buscan alcanzar unos objetivos específicos, utilizando una metodología definida en un periodo de tiempo determinado, con unos insumos y costos definidos previamente estimados, el cual busca mejorar una situación, solucionar una necesidad sentida o un problema existente. Innovación científica. Dentro de esta innovación científica tenemos lo que es la innovación básica, que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos, de los fenómenos y los hechos observables, sin pensar en darle ninguna aplicación o una utilización determinada. También tenemos lo que es la investigación aplicada, que esta consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, sin embargo está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. La investigación de desarrollo o desarrollo experimental, esta consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y de la experiencia práctica. Y también está dirigido a la producción de nuevos materiales, de nuevos productos o a la puesta en marcha de nuevos procesos, de nuevos sistemas y servicios o a la mejora sustancial de los ya existentes. Innovación tecnológica. Dentro de esta innovación tecnológica tenemos lo que es la innovación del producto. Es la introducción de un bien o un servicio que es nuevo o que significativamente está mejorado con respecto a sus características o aplicaciones previas. También tenemos lo que es la innovación en el proceso.
Esta es la implementación de un método de producción o de entrega nuevo o significativamente también mejorado. Esto incluye cambios significativos dentro de los procesos, los equipos o el software aplicado. También tenemos lo que es la innovación organizacional, que esta es la implementación de un nuevo método organizacional en las prácticas del negocio de la empresa. También es la organización del lugar del trabajo y las relaciones externas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Boni y voy a hablar acerca del ciclo de vida de los proyectos. Al hablar del ciclo de vida de los proyectos hacemos referencia a que constituyen o representan la estructura fundamental que van a permitir la consolidación de los proyectos en su totalidad. También tenemos varias pautas dentro de ellas. Por ejemplo, el ciclo de vida de los proyectos abarca desde que el proyecto nace hasta que el proyecto finaliza. En sí, el ciclo de vida de los proyectos se ocupa del proceso y de las metodologías que vamos a necesitar o emplear para hacer o poder desarrollar nuestro proyecto propuesto. Los proyectos se desarrollan ejecutando grupos de procesos hasta conseguir el objetivo que se plantea con anterioridad para poder hacerlo o haberlo ejecutado. Dentro del ciclo de vida de los proyectos existen 5 fases fundamentales que nos van a permitir poder llegar a la consolidación de nuestra idea que originalmente tenemos y nos hemos planteado previo a su realización. Dentro de ella tenemos la fase 1, que corresponde al análisis de la viabilidad, la fase 2, que corresponde a la planificación detallada, la fase 3, la ejecución, la fase 4, seguimiento y control, y la fase 5, que es aquella en donde el proyecto ya está plenamente consolidado y los resultados están ya han sido obtenidos, que corresponde a la fase del cierre. Dentro de la fase 1, que es el análisis de la viabilidad, en esta primera fase de la gestión de proyectos, tu equipo debe valorar la idea inicial que se ha tenido en el proyecto. Es decir, esta se inicia o se valora dependiendo de varias preguntas que nosotros nos planteamos. Dentro de ellas están, por ejemplo, si es que nuestra idea de negocio tiene relación con nuestra empresa. Es decir, si es que nuestra idea nos va a permitir alcanzar los objetivos propuestos y poder una vez hecho un análisis de mercado, un análisis también de los gustos y preferencias de las personas, ver si es que nuestra idea realmente tiene o puede llegar a tener acogida dentro de nuestro mercado. También nos hacemos la idea de podemos hacerlo, es decir, si tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos el segmento que nos va a permitir alcanzar, nos va a permitir llegar a ellos y por ende alcanzar nuestros objetivos. Si nuestras respuestas son afirmativas, nosotros estamos por buen camino. Podemos empezar a definir el alcance del proyecto, ya que los resultados esperados e identificados nos van a permitir trabajar en función de nuestros clientes potenciales. La fase 2 corresponde a la planificación detallada. En esta fase crucial debe establecer la hoja de ruta para el resto del proyecto, es decir, esta debe constar, aunque nunca debe limitarse, de unas metas y unos objetivos bien fijados, bien planteados, es decir, bien estructurados, que van a ser de guía para permitirnos llegar a ellos y por ende alcanzar el éxito dentro de las operaciones que estamos planteando dentro de los proyectos. El plan del proyecto contiene información muy valiosa sobre la adquisición de recursos, así como sobre la forma de conseguir un producto de calidad, de manejar los riesgos o de enfrentarse a las diversas situaciones inesperadas que se puedan presentar. La fase 3 corresponde a la fase de la ejecución. En la mayoría de los casos, en esta fase de la gestión, los proyectos es cuando el trabajo realizado se vuelve visible para el mundo exterior. Es decir, suele empezar con una reunión de lanzamiento con el equipo, durante las que cada uno será informado y de las tareas que les corresponden y por ende de cualquier detalle relevante del proyecto. Es decir,
Esta cadena de información está relacionada o dirigida para todas las áreas, para todos los mandos, con la firme intención pues de que el proyecto sea totalmente pues bien ejecutado. La fase 4 corresponde a la fase del seguimiento y control. Esta fase a menudo se solapa con la fase de la ejecución, es decir, van trabajando de la mano, ya que una fase guía a la otra y así sucesivamente hasta cumplir el objetivo propuesto. Nosotros vamos a tener que vigilar el estado de las tareas y programar reuniones de equipos puntuales para asegurar que todo funcione según lo previsto. Es decir, ver en nuestros empleados, ver en las personas que nos ayudan la forma o la manera pues de tratar de que ellos se sientan bien, se sientan identificados con el proyecto que se está planteando y pues de esa manera poder alcanzar los objetivos propuestos y que todos nos sintamos orgullosos y muy contentos pues de haber trabajado para conseguir aquellos propósitos. Nuestro modelo de negocio y de planificación de proyectos es la nube. Esta nube permite que los miembros de tu equipo actualicen el estado de las tareas en el tiempo real. La fase del cierre, por su parte, como lo indica su palabra, es donde un proyecto concluye, cuando el producto ha sido normalmente entregado y todos los interesados han sido informados. Pero antes de que esto ocurra, es interesante sentarse con el equipo y valorar el proyecto, es decir, hacernos varias interrogantes. Por ejemplo, ¿qué ha ido bien y qué podría haber ido mejor? Es decir, ver los pros y los contras de todo el proceso que hemos llevado en la ejecución del proyecto. Porque los proyectos, así como tienen inicio, tienen final. Es decir, si un proyecto termina, otro nace y así sucesivamente. Esto te ayudará a evitar errores similares en el futuro. Es decir, trabajando con los errores actuales nos va a permitir el día de mañana ser mejor persona, trabajar de mejor manera y pues alcanzar los objetivos que tal vez por ciertos inconvenientes no pudimos alcanzarlos pues en los proyectos anteriores. La estructura general de los proyectos por lo general manejan una cierta estructura en donde, por ejemplo, básicamente siempre se encuentra el nombre del proyecto. Este debe acompañarse de una descripción breve del contexto. Por ejemplo, también tener antecedentes de proyectos en donde se reflexiona acerca de las circunstancias que motivan el inicio del proyecto, explicando y justificando su necesidad. Deben tener objetivos del proyecto. Es preciso mencionar y explicar claramente el objetivo principal y los objetivos secundarios del proyecto y que todos lo tengan claro, es decir, que todos manejen cuáles son las metas o cuál es el alcance que quieren lograr pues con este proyecto. Destinatarios del proyecto. Al plantear la estructura de un proyecto hace falta tener claro para quién se hace el proyecto y qué se quiere lograr. Debemos también tener la implementación y calendarios del proyecto. Esto es muy importante, ya que desde un punto de vista práctico conviene definir los procedimientos que se utilizarán para recursos del proyecto. Además de hablar del financiamiento, hay que mencionar a las personas y la gestión del tiempo que vamos a necesitar para su ejecución. Los resultados esperados del proyecto. Se habla de las metas que la iniciativa persigue y la medida en que cada fase se considerará completada plenamente para dar paso a las siguientes. Seguimiento y evaluación del proyecto. Es donde se explica la forma en que se tiene previsto monitorizar y evaluar el trabajo. El informe de resultados. Es muy preciso también indicar las condiciones y términos en relación con el reporting. Y pues esto nos va a permitir pues tener una idea clara de su estructura, de cuáles son sus fases y la satisfacción que nos va a conseguir pues va a conseguir consigo pues su plena ejecución y por ende pues realización del proyecto. Gracias. El proceso de preparación y evaluación de proyectos responde a una serie de pasos que deben darse en la elaboración de un proyecto.
Esto responde a un estudio previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación. La profundidad con que se realiza dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular, pues en ella existen 5 estudios que deben realizarse, que es la viabilidad comercial, la técnica, la legal, la de gestión y la financiera. De todas ellas, pues la financiera es la que se toma en cuenta y el resto es solo como una referencia, pero cada elemento de estos, aunque por separado, pueden determinar que un proyecto no se concrete. Vamos a hablar del estudio comercial. Esto indicará si el mercado es o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso. También determina la postergación o rechazo de un proyecto sin tener que asumir los costos que implicaría un estudio económico completo. Entre muchos de estos casos, estos estudios se incorporan como parte del estudio de mercado en la viabilidad financiera. El estudio de la técnica, pues este estudia las posibilidades materiales, físicas y químicas de producir el bien o el servicio que desea generarse en el proyecto. Se utiliza técnicamente para garantizar la capacidad de su producción. Incluso antes de terminar, se puede decidir si son o no convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica. Pues el estudio legal, este es un proyecto que puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Entonces se podría decir que existen algunas restricciones de carácter legal que impiden su funcionamiento en el término que se pudiera haber previsto, lo cual no se recomienda su ejecución. Por ejemplo, las limitaciones en cuanto a su localización o el uso de un producto. Es decir, que cuando un proyecto sea terminado, pues si en lo legal no está establecido, pues este proyecto se dará por no darse a ejecutar, es decir, que quedaría ahí hasta que se cumplan todos los procesos legales que debe de tener un proyecto. El estudio de la gestión. Este es el que normalmente recibe menos atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es definir si existen las condiciones mínimas para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. Pues este es muy importante, este estudio de gestión. No sabemos por qué algunas personas que ejecutan un proyecto pues no toman en cuenta este tipo de estudio, porque hasta lo más mínimo se debe de tomar en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Pues ahora vamos a hablar del estudio financiero. Este determina en último término su aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna a la inversión, todo medido en base a monetario. Es decir, que este estudio financiero determina si este proyecto es rentable o no. Gracias a este estudio, donde se realiza todo lo financiero, todos los estados, podremos darnos cuenta pues si este estudio financiero es muy factible para poder dar a ejecutar este proyecto y este se dé y tenga algún tipo de rentabilidad. El proceso de un proyecto reconoce 4 etapas, que son la idea, la preinversión, la inversión y la operación. La idea puede enfrentarse sistemáticamente desde una modalidad de gerencia de beneficios, es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente con un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de proyecto. Este busca en forma ordenada identificar problemas que pueden resolverse, oportunidades de negocios que pueden aprovecharse y que pueden afirmar que la idea presenta la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. La preinversión, en esta etapa se realizan los distintos estudios de viabilidad. En esta se concentran 2 aspectos, que esta es el análisis que intenta proyectar qué pasará en el futuro si no se pone en marcha el proyecto antes de decidir si se conviene o no su implementación. En este estudio también, más que
más que todo se calcula la rentabilidad del proyecto. También busca determinar si existe alguna razón que justifique aquel abandono de una idea antes que se destine a aquellos recursos. El nivel de factibilidad. Este selecciona frecuentemente aquellas opciones de los proyectos que se muestran más atractivos para la solución de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad. Pues el nivel de prefactibilidad, pues este estudio profundiza la investigación y se basa principalmente en informar las fuentes secundarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado y también las alternativas técnicas de producción y la capacidad financiera del inversionista. En términos generales, se puede decir que se estima la inversión probable, los costos de operación y los ingresos. En este estudio también de proyecto, cualquiera que sea su profundidad, se requiere realizar este tipo de estudios. En esta también se distinguen dos etapas, que es la formulación y preparación y la evaluación. En la formulación y preparación define todas aquellas características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. En la evaluación, pues con la metodología muy definida, busca determinar la rentabilidad de la inversión de este proyecto, pues la etapa de la formulación y preparación reconoce también dos subetapas, una que caracteriza por recopilar información o crear la no existencia, y la otra que se encarga de sistematizar en términos monetarios la información disponible. Este también se traduce en la construcción de un flujo de caja proyectado que servirá de base para la evaluación del proyecto. Pues en esta etapa de la evaluación es posible distinguir también tres subetapas, que es la medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del proyecto. Pues la rentabilidad se calcula sobre una base de flujo de caja que se proyecta sobre una serie de supuestos. El análisis completo de un proyecto requiere por lo menos la realización de 4 estudios complementarios, que son el mercado, el técnico, la organización administrativa y el financiero. Pues estos tres primeros estudios instruyen los flujos de caja y evalúan aquel proyecto. Mi nombre es Alex Borja, estudiante del 10º A de Contabilidad y Auditoría, y hoy vengo a tratar tres temas de la materia de evaluación de proyectos. Partes generales de evaluación de proyectos, introducción, proyectos mediante marco lógico y matriz del marco lógico. Partes generales de la evaluación de proyectos. Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la metodología que se aplica a cada uno de ellos tiene la particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se puede aplicar la evaluación de proyectos son instalación de una planta totalmente nueva, elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente, aplicación de la capacidad instalada o de creación de sucursales, sustitución de maquinaria por obsolencia o capacidad insuficiente y prestación de algún servicio. La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser presentada de la siguiente forma: introducción y marco y desarrollo, análisis del mercado, un análisis técnico, análisis económico y una evaluación económica. Introducción de proyecto mediante marco lógico. Esto es el punto de partida de toda propuesta. ¿Cómo se va a identificar un problema? Las necesidades, la potencialidad o la oportunidad vinculada a un área temática, cual sea el interés que vamos a analizar. Todos sus componentes surgen ideas de proyectos, o sea, un conjunto de intervenciones que luego de su ejecución se espera solventarán dicha situación por su parte. La metodología del marco lógico ha sido el método más utilizado por las agencias de cooperación e investigación para la planificación y gestión de proyectos durante los últimos 30 años. El objetivo es como objetivo, es decir, parte de la correcta identificación de las metas,
se esperan alcanzar con su ejecución. Partimos de una situación actual insatisfactoria, de una oportunidad para resolver un problema. También existe el opuesto, una situación futura deseada o mejorar en algunos aspectos o tecnología, conocimientos, procesos productivos, etc. La intervención diseñada para mejorar algunos elementos de la situación actual es el proyecto. La matriz del marco lógico. Vamos a hacer una breve descripción de los elementos que constituyen la matriz del marco lógico. El fin del proyecto. La descripción de cómo el proyecto contribuirá a solucionar el problema, o sea, cuál es la finalidad del proyecto. El propósito del proyecto. Es el impacto directo o esperado de las acciones del proyecto, o sea, qué es lo que esperamos de ese proyecto. Componentes del proyecto. Hace referencia al conjunto de actividades relacionadas que son necesarias para lograr el propósito del proyecto y que agrupadas logran uno o más productos. Actividades del proyecto. Se refiere a las acciones que de manera secuencial o simultánea son necesarias para lograr los productos asociados. Indicadores del proyecto. Es necesario que se establezcan los indicadores que constituirán el medio para medir, o sea, para verificar o indicar el logro del propósito, los resultados del proyecto. Medios de verificación son las fuentes de información a utilizar para medir los indicadores, o sea, de dónde conseguimos la información. O sea, debemos saber de dónde proviene la información que estamos obteniendo. Supuestos de un proyecto. Los supuestos son variables o que pudiendo afectar los logros del proyecto están fuera del consentimiento o la investigación del proyecto y o de la institución que lo ejecuta. Verificación de la matriz de marco lógico. Verificar hay la lógica vertical, la lógica horizontal y finalmente se revisan los siguientes aspectos. A esa lógica vertical, la matriz hace una lectura vertical de abajo hacia arriba, en el cual todos los participantes de manera conjunta confirman. Lógica horizontal se verifica que si se realizan las actividades definidas en el proyecto y se cumplen los supuestos, se logran los resultados y o productos esperados. Las condiciones previas son realistas, los riesgos son aceptables, las probabilidades de éxito se estiman suficientes, los beneficios cubren los costos, análisis de costos, beneficios y si son necesarios, otros estudios no existentes. Soy la estudiante Cortés Izquierdo Percy de Lorena de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. A continuación vamos a hablar del problema central de un proyecto, partiendo del punto de vista que un proyecto surge de una idea. Problema central. La identificación del problema que el proyecto busca solucionar es el paso y la decisión más importante del proceso del diseño de un proyecto, ya que es aquí donde se le va a dar grandes soluciones a grandes problemas. Por ende, se debe tener en cuenta que se debe seleccionar un problema al cual se tenga claro que se le va a poder dar su respectiva solución. En el contexto de los proyectos sociales es aquí donde debemos de aprovechar la participación que éste pueda tener en el mercado. Es necesario tener en cuenta que el problema identificado debe de ser suficientemente específico para su debida abordación. Instrumentos metodológicos. El primer paso en el proceso del diseño de un proyecto social implica por lo general el uso de 3 instrumentos metodológicos. Estos son la matriz de selección de un problema, la matriz de validación del problema central y la matriz de involucrados. Hablemos de la matriz de diagnóstico del problema, pues esta matriz, como su nombre lo indica, se trata o se encarga de diagnosticar cuál es el problema central, es donde se va a determinar a qué problema es el que le pretendemos dar solución, es decir, llegarlo a convertir en un proyecto. Matriz de la validación del proyecto central. En el efecto, se puede utilizar el instrumento denominado matriz de la validación del problema central, mediante el cual el problema es sometido a un conjunto de verificaciones. Es aquí donde se va a identificar, a revisar y evaluar
el problema central, la matriz de análisis de involucrados. En esta matriz está conformada por 5 campos referidos a los actores involucrados que describe sus intereses y recursos, así como su importancia y grado de influencia. Esas acciones determinan los involucrados de qué manera van a ser partícipes en el determinado proyecto. ¿Qué es el análisis de los involucrados del proyecto? El análisis de involucrados en la identificación de los actores del proyecto, lo que incluye la investigación e interpretación de sus necesidades, expectativas e intereses. Los involucrados van a determinar qué es lo que buscan en el proyecto, cuáles son sus expectativas y a dónde o qué pretenden conseguir o llegar. Paso 1. Definición de los involucrados. Identifica a los actores del proyecto cuando sea posible por el conjunto de interesados que se basa en una característica común. Esto puede ser, por ejemplo, interesados de universidad, colegios, instituciones, ya que dentro de esto, ya que estos pueden entrar a una categoría como es educativa. Paso 2. Características de los involucrados. Con una tabla de 4 columnas vamos a caracterizar cada involucrado. Tenemos lo que es el grupo, según como se puede ver en el cuadro. El grupo o los grupos es de cuántas personas van a estar integrados. Intereses, es decir, los integrantes del grupo, qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan del proyecto. Problema percibido, es decir, todos los integrantes del grupo deben de percibir un solo objetivo del proyecto. Y los recursos, este hace referencia a cómo cada integrante o cada grupo va a aportar en el proyecto. Paso 3. Valoración de los involucrados. Si bien en el caso hecho en el paso 2 podemos definir estrategias como involucrados, en el paso 3 nos va a orientar frente a tipos de estrategias que se debe hacer. Estas estrategias tenemos lo que es el poder, el interés, influencia de impacto, poder de influencia y expectativa o fuerza. En el paso 4 tenemos lo que es establecimiento de las estrategias. Pues bien sabemos que al establecer una estrategia vamos a identificar cuáles son las herramientas, pasos que vamos a seguir para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Gracias. A continuación hablaremos del árbol de problemas y del marco teórico. ¿Qué es el árbol de problemas? El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa que es la problemática central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. También conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, análisis situacional o análisis de problemas. Esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. Nos dice que es una forma de representar el problema, logrando de un vistazo entender qué es lo que está ocurriendo, qué es el problema principal, por qué está ocurriendo, qué son las causas, y qué es lo que está ocasionando, qué son los efectos o consecuencias. Lo que nos permite hacer diversas cosas en la planificación de un proyecto. Estructura. La estructura de un árbol de problemas es: en las raíces se encuentran las causas del problema. El tronco representa el problema principal. En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias. Ventajas del árbol de problemas. ¿Para qué sirve hacer un árbol de problemas? Las 4 más importantes y que resumen todas las anteriores son: en primer lugar, nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis. Hay una mejor comprensión del problema al desagregarlos en causas y consecuencias. Se vincula con otras herramientas de investigación y análisis, como la matriz de Bester o el árbol de soluciones, y también facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación. ¿Cómo hacer un árbol de problemas paso a paso? En primer lugar, analiza la situación. Si sabes que hay una situación problemática, analízala. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Y qué está desencadenándolo? Recolecta datos que nos permitan entender la situación problemática
Esto por sí solo ya te dará gran insumos para el siguiente paso, que es identificar los principales problemas de la situación que has analizado. Cualquier técnica para generar ideas te será útil. Una lluvia de ideas en equipo definiendo por concepto cuál es el principal problema suele ser una buena alternativa. Determinar los efectos y las causas del problema principal. Ya tienes el tronco del árbol. Ahora identifica las causas y los efectos o consecuencias. Después dibujas el árbol y profundiza en las causas y efectos. Resolver el problema central será mucho más fácil en la medida en el que determines las causas y los efectos. Es decir, si ya determinaste una causa, es posible que esta causa sea ocasionado por algo más a su vez. Traza una línea y profundiza tanto como te sea posible. Ejemplo del árbol de problemas. Lo primero que se identifica suelen ser las causas, luego identificamos los efectos. Además de pensar en todos los posibles efectos que puede tener la problemática central, se consideran los efectos uno a uno de cada causa, en donde, por ejemplo, un deficiente servicio postventa va a hacer que las compras que hacen los clientes se vean disminuidas. Esto de por sí ya sería un árbol de problemas, pero si queremos hacer de esta herramienta algo útil, debemos recabar hasta el fondo de las causas y de los efectos. El ejemplo se muestra hasta el segundo nivel. Este sería un árbol de problemas terminado. Matriz del marco teórico. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto de investigación, análisis, hipótesis o experimentos, permitiendo la interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. Se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece en el campo escogido de estudio, los conceptos relevantes y los fenómenos que se requieren profundizar o estudiar. Es decir, la síntesis conceptual que sirve de fundamentación científica al objeto de estudio. Para Sabino, el marco teórico es un sistema coordinado y coherente de conceptos y proporciones que permiten abordar el problema. Importancia del marco teórico. La importancia del marco teórico radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. El marco teórico debe ser pertinente al problema, actualizado, sólidamente argumentado, estructurado y tener la coherencia interna y externa y ser dosificado. Debemos de conocer la necesidad. El problema de estudio debe ser comprendido e interpretado de un enfoque epistemológico y una teoría, porque los hechos por sí solos no tienen significación científica. El proceso. Los procesos solo adquieren significado preciso en el contexto de una teoría bien estructurada. Antes de estructurar el marco teórico, se sugiere seguir el proceso que conduzca al investigador a ubicarse críticamente en un enfoque que oriente al estudio. Estructura del marco teórico. Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales debemos de estar estructurado en 4 secciones básicas. La primera, antecedentes. Los antecedentes es la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios previos que se han hecho al respecto. De esta forma se puede comprender mejor los abordajes anteriores y establecer una guía con respecto a la información y procedimientos disponibles para llevar a cabo la investigación. Y a su vez, los antecedentes incluyen
informaciones adicionales que permitan comprender mejor el problema en el presente, como contexto geográfico, cultural, económico, demográfico, histórico, político, social, entre otros, que sean pertinentes a los fines de la investigación. Las bases teóricas. Como indica su nombre, se refiere a todas las teorías que sustentan el tema o problema planteado. En las bases teóricas también se describen conceptos claves sobre el problema a investigar, de manera que sea posible dilucidar mejor el asunto tratado. Bases legales. En algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales sobre los cuales se va a realizar una investigación. Esto debe describirse en las bases legales, que a su vez deben estar en el marco teórico. Variables. En el marco teórico se deben presentar todas las variables del problema en términos de factores medibles. De esta forma se evitan confusiones e interpretaciones erradas con conceptos que podrían ser ambiguos. ¿Cómo hacer un marco teórico? No existe una forma única para hacer un marco teórico. Sin embargo, hay algunas pautas que podríamos tomar en cuenta al momento de su redacción. La biografía debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para poder seleccionar todo aquello que sea de interés a la investigación. Las bases legales deben estar ordenadas cronológicamente, mencionando primero las más antiguas. Los conceptos deben estar organizados jerárquicamente y de manera lógica. Se trata de un aspecto que dará más formalidad a la investigación y además hará que su comprensión sea mucho más fácil. Evitar información de relleno y concentrarse exclusivamente en datos que contribuyan a generar conocimiento. La redacción debe ser clara, concisa, concreta. Los conceptos y métodos descritos no deberían dejar lugar a interpretaciones erróneas. El marco teórico se divide en capítulos. En su lugar, cada una de las partes que lo comprenden, los antecedentes, bases, teorías legales, variables, deben estar separadas con títulos respectivos. En conclusión, un proyecto es una idea que se genera por una necesidad. De ahí requiere una gran importancia en la solución de problemas de tipo social, económico, político o cultural. Durante el proceso de elaboración de un proyecto se cumplen varios pasos secuenciales y cronológicos que le dan la objetividad investigativa y la credibilidad en su ejecución. La metodología aplicada en la elaboración de proyecto está fundada básicamente en la resolución y análisis de causa y efecto, para de esta manera potenciar los beneficios que ésta tiene en relación al costo que conlleva su aplicación. Recomendación. La generación de ideas ante los múltiples problemas que demandan soluciones deben ser metódicas en su elaboración y análisis para garantizar su ejecución, por lo que es recomendable seguir los pasos de acuerdo al esquema presentado en la unidad de estudio, tomando en cuenta el tiempo de estudio, el de evaluación y el de ejecución, para que el proyecto no caiga en la obsolencia, lo que significa que cada etapa debe ser ejecutada en el tiempo y espacio establecido en el cronograma que se realiza en el proceso de análisis. Gracias por su atención.